Buenas noches, República Dominicana. Bienvenidos todos a una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de cerrar una semana y abrir la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. Esta semana se juramentó el nuevo defensor del pueblo, Pablo Ulloa, después que el Senado de la República lo escogiera como defensor del pueblo, porque él era de los aspirantes el que mejor perfil tenía para ocupar esa posición. Fue muy perseverante, hubo incluso el intento de excluirle para que no fuera a la terna del Senado, pero hubo un gran revuelo mediático y social contra esa insensatez, ese hecho totalmente repudiable. Y bueno, se corrigió y él fue de nuevo a la terna que la Cámara de Diputados le había excluido, siendo el de la mejor calificación. Eso tuvo que ser por una disposición de que políticamente habían otros compromisos y entonces había que anular al que podía ser un obstáculo para que esos otros compromisos se cumplieran. No se logró, no se logró. Pablo Ulloa fue al Senado entre los que fueron propuestos para defensor del pueblo y en la realidad que se dio en el hemiciclo, pues resultó escogido. Se ha juramentado, después de todo, felicitar al Senado, felicitar al Congreso de la República, porque a pesar de los tropiezos, esta ha sido la mejor elección de cuantas le ha tocado hacer al Congreso hasta ahora. Mejor que la designación de una nueva Junta Central Electoral y mejor que lo que hubo en la Cámara de Cuentas, porque tanto en el caso de la Junta hubo violaciones a derechos fundamentales, hubo también manejo político, aunque se quiso simular que no lo hubo, porque esa Junta se escogió de espaldas totalmente al principal partido de la oposición en la República Dominicana. Después en la Cámara de Cuentas se simuló haber escogido una Cámara de Cuentas independiente, pero en la práctica inmediatamente posterior uno se da cuenta que no era una Cámara tan independiente. Por eso creo que esta ha sido una de las mejores elecciones. A propósito, señores, Pablo Ulloa es un ejemplo de superación, es un ejemplo de resiliencia, de perseverancia. Estamos hablando de un joven que a temprana edad vio fallecer a sus dos padres y en honor a ello siguió esforzándose por educarse, por trascender, como lo ha hecho, ya incluso levantando su propia familia y cosechando con esta elección el fruto de muchos sacrificios, de muchos estudios y perseverancia. Vamos a ver pues un fragmento de una conversación que él sostuvo con este servidor y la doctora Mildred Charlo para otro de nuestros espacios, para el espacio Encuentro Informal. Adelante. Mi papá y mi mamá, Pablo Ulloa y Zulila Castillo, yo me crié en la zona universitaria, este fue mi entorno de crecimiento. Me formé en primaria en el Colegio Dominicano de La Salle, donde gracias a Dios no solamente tuvo la parte académica, sino la parte de valores. Por eso es mi formación católica tan fuerte, porque yo era catequista, era líder de comunidad como tal, fui monaguillo,
y realmente mis padres murieron yo joven y gracias a Dios me formé discutiblemente en el país e internacionalmente, pero siempre con beca. Yo soy hijo único y mis padres eran de Puerto Plata, por eso los apellidos Ulloa, que es de Inver, y Castillo, que es de Guananico. Mi papá incluso cuando don Juan, él viajó a Atlanta y se formó en educación de primeros grados. Imagínense, en ese tiempo hablar de primeros grados, estamos hablando de los 60. Sí, Entonces, de ahí viene el elemento justamente de yo siempre pensar en estudiar fuera del país. Y yo le hago una anécdota a ustedes dos, quizás lo ven como algo triste, pero ahí demuestra la parte de la fe en Dios. Cuando me sale la primera beca para irme a España, mi mamá tenía cáncer y yo no quería irme porque yo soy hijo único y era imposible. Y mi mamá me sentó un día, yo iba a rechazar la beca, ese era un máster en cooperación y relaciones económicas de la Rey Juan Carlos, y mi mamá me sentó y me dijo que no, que ella siempre había orado en su vida para que yo pudiera estudiar fuera del país y que era imposible que yo no lo hiciera. Y miren, don Julio y Mildred, yo todos los viernes a las 4 de la tarde llamaba a mi mamá de un locutorio de un colombiano que terminamos diciéndonos compadre, y era un mar de lágrimas porque yo no quería estar allá. Yo, gracias a Dios, era el mejor estudiante del máster, pero realmente mi corazón estaba acá y Dios me dio el privilegio de poder venir, y una enfermedad que supuestamente mi madre no iba a durar un año, duró casi 2 años, y el último año fue compartiendo conmigo, e incluso pasó, por eso le digo que la anécdota es triste, pero para mí es de satisfacción, porque yo siempre le dije que ella moriría en mis brazos y así fue. Entonces, para mí el valor de la familia es muy grande. Y para que no se vea sesgado, independientemente de mi padre y mi madre se separaron, ya luego, unos años, ya más, un poquito más, mi papá entonces también tiene cáncer y tiene cáncer de pulmón. Y aún yo no teniendo una relación tan estrecha, quizás porque yo me crié con mi mamá luego de los 15, 14 años, también pude asumir la enfermedad y luchar con él hasta que, bueno, terminó falleciendo, pero ahí mi esposa Marlene jugó un rol muy importante porque ella estaba casado y pudimos afrontar esa realidad. Pero la casualidad era que yo era monaguillo en la iglesia del oncológico del cáncer. sí. Entonces, como ven, para mí el tema de la familia, el tema de tener que enfrentar situaciones difíciles, es algo, vamos a decir, habitual, lastimosamente. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, esta semana fue la semana de la entrega de los premios Soberano. También de otros acontecimientos relacionados con la justicia, la judicialización de varios casos. Sin embargo, la principal preocupación de estos días es la de el incremento de los artículos de consumo básico. No fue que esta semana se desató la inflación. Desde hace tiempo se viene registrando un alza preocupante en los principales artículos de consumo básico y en lo que tiene que ver, por otra parte, con los materiales de construcción. Entonces, ¿qué pasó esta semana que ha encendido más la alarma? Bueno, hubo un informe del Banco Central sobre la inflación interanualizada, es decir, del mes de mayo 2020 al mes de mayo 2021, estamos acumulando un 10.48% de inflación. Esa inflación de 2 dígitos, la economía dominicana no la veía desde el 2008. Pero hay un producto pues sumamente
estratégico, tan importante como el arroz, que es el pan, que ha tenido alzas. Primero se hizo un anuncio condicionante que iba a haber una alza de 10 pesos en el pan. Después eso se desmintió, pero todo esto es parte de la misma preparación al público para que aceptara una elevación en los precios del pan de 7 pesos con 50 centavos, es decir, el pan costaba 5 pesos, ahora el pan en los barrios va a costar no menos de 2 por 15. Entonces, primero se lanzó la bola de que era 10 pesos, gente ligada al sector, pero también ligada al gobierno, salieron a desmentir que eso no era así, que se iban a tomar las medidas del lugar, que iba a subir, pero no en esa magnitud. Y bueno, ahí está, de todas maneras, una elevación en un 50% de los precios del pan. Esto es un elemento muy preocupante porque el pan tenía 12 años que no variaba de precio. Cuando intentó ocurrir en febrero pasado, el gobierno empezó a subsidiar la harina, pero parece que descontinuó el subsidio y se ha producido un reajuste que viene a sumarse a todos los reajustes de precios que hemos tenido en los arroces, en los aceites, en los productos cárnicos, en los detergentes, en las pastas de dientes también. Y por otra parte, en la industria de la construcción, que es uno de los sectores que ha estado más activo, entonces tenemos un incremento en los precios de todos los materiales, que también ha estado pues en la palestra. Todas estas cosas suponen que el gobierno tiene que emplearse a fondo, porque dejar que este caballo desbocado de la inflación siga su curso sin los paliativos del lugar, pues nos puede llevar a una terrible crisis social. Pero en este momento, señores, vamos a ver cuáles fueron los 10 temas, además de este tema inflacionario, cuáles fueron los 10 temas más importantes de esta semana. Adelante. Tras un largo proceso matizado por reclamos para que se designara una persona sin vínculos políticos, el Senado de la República escogió a Pablo Ulloa como nuevo defensor del pueblo en una sesión extraordinaria en la que solo se opuso la Fuerza del Pueblo. Ulloa, quien competía junto a los exdiputados Henry Merán, reconocido dirigente de la Fuerza del Pueblo, y Fidel Santana, antiguo presidente del Frente Amplio, fue el único al que no se le conocían ligaduras políticas. El nuevo defensor del pueblo para el periodo 2021-2027 dijo que esto es un compromiso real con la sociedad y con su familia en legitimar socialmente la Defensoría del Pueblo. La decisión se produjo con 21 votos a favor de una matrícula de 26 senadores presentes. El defensor del pueblo, sus suplentes y adjuntos fueron juramentados el pasado lunes 14 de junio. La Fiscalía de La Vega solicitó el auto de apertura a juicio en contra de los López Pilarte, imputados de integrar una presunta red sobre lavado de activos provenientes del narcotráfico. Por el hecho son acusados Miguel Arturo López Florencio, Miki López, y sus hijos Miguel Arturo López Pilarte y José Miguel López Pilarte. Además, están imputados Ada María Pilarte y José Antonio Román. En la supuesta red también está involucrada la esposa de López Florencio, Rosa Amalia Pilarte, quien es diputada de La Vega por el Partido Revolucionario Moderno. Sin embargo, no fue incluida en esa acusación debido a que por su condición de legisladora le corresponde una jurisdicción privilegiada de la Suprema Corte de Justicia. De acuerdo con la acusación, las empresas son de fachada y de carpeta, cuya operatividad estaba disfrazada para colocar en el sistema financiero nacional miles de millones de pesos y dólares obtenidos por las actividades del narcotráfico.
La fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, informó que la acusación contiene 387 pruebas documentales, 257 materiales, 53 testimoniales, 18 audiovisuales y 27 periciales, que servirán para destruir la presunción de la inocencia de las 5 personas físicas y 4 personas jurídicas acusadas. Los representantes de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, depositaron la tarde del pasado lunes la solicitud de prisión preventiva contra el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichel Dicent, además de otros 9 vinculados a la estafa de más de 150 millones a través de un sorteo realizado el día 1 de mayo. Dicent está acusado de constituir una asociación de malhechores, además de estafa, lavado de activos y otros delitos. En el expediente figuran como coimputados William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berihuete, Miguel Mejía, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Manuel Perdomo Peralta. El grupo fue arrestado en el transcurso de 15 allanamientos realizados el sábado de la pasada semana con autorización judicial en el Distrito Nacional y las provincias Monseñor Noel y Santo Domingo. La estafa en la Lotería Nacional del sorteo del pasado 1 de mayo ocasionó pérdidas a las bancas de lotería por más de 500 millones de pesos. De acuerdo al expediente acusatorio, el fraude del sorteo que se produjo el sábado 1 de mayo de este año se habría planificado a mediados de julio de 2020, un mes antes de que Dicent fuera designado al frente de la lotería mediante un decreto del presidente Luis Abinader el 23 de agosto de 2020. Tras los hallazgos en las investigaciones y auditorías realizadas en las empresas distribuidoras de electricidad, el Estado Dominicano ha presentado ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PETCA, una querella penal con constitución en actor civil contra un presunto entramado criminal de personas y empresas que estafaron al Estado a través de las sedes de más de 20.000 millones de pesos. De acuerdo a la información, a los encartados se les acusa de estafa agravada en contra del Estado, coalición de funcionarios, prevaricación, lavado de activos, falsedad en documentos privados y uso de documentos falsos, asociación de malhechores y soborno a funcionarios. Los imputados son Rubén Jiménez Bichara, ex vicepresidente ejecutivo de la CDE, Luis Ernesto de León Núñez, ex administrador general de este, Rubén Montas Domínguez y Radamés del Carmen Maríñez, ambos ex administradores generales de EDESUR, Julio César Correa, ex administrador general de EDENorte, Maxi Gerardo Montilla Sierra y Alexander Montilla, ambos hermanos de la ex primera dama Candy Montilla de Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina, y Mesín Elías Márquez Serraf, Domingo Antonio Santiago, Miguel Antonio Reyes, Peter Alexis Francisco y Dilexis de Jesús Rivera, así como Julián Esteban Suriel Suazo, Huacal Bernabel Méndez, también imputados en el caso Pulpo, y más de 25 empresas nacionales que fueron presuntamente parte del entramado mafioso, contra las cuales se interpuso la querella. Para resolver el problema del agua en el país, se necesita una inversión de $8.500 millones que corresponden a 567 millones anuales durante los próximos 15 años. Así lo expresó el presidente Luis Abinader durante la presentación del Compromiso Nacional por el Agua, que tiene como objetivo crear el Pacto por el Agua 2021-2036. El sector agua de República Dominicana carga con problemas históricos que afectan la economía, limitan la competitividad del país y exponen a la población a penurias e incluso enfermedades. Varias gestiones gubernamentales e iniciativas legislativas se han propuesto enfrentar la situación, pero los problemas persisten. Este compromiso se fundamenta en 6 ejes, según explicó Abinader, que son gestión integrada e institucional del sector, adecuada atención a la protección y conservación de las cuencas hidrográficas como espacio para la planificación del recurso, gestión eficiente, resiliente y sostenida de la oferta y demanda hídrica, considerando los efectos del cambio climático y priorización y uso estratégico del recurso en sus diferentes usos, además de la valoración del agua como un recurso básico e indispensable para la vida, el suministro eficiente en calidad, cantidad y oportunidad adecuada de los servicios de agua potable y saneamiento. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales emitió la resolución 0016-2021 en la que prohíbe de forma permanente las actividades agrícolas y ganaderas que aún se desarrollan en el Parque Nacional Valle Nuevo, considerado como la madre de las aguas por su importancia en la generación hídrica del país. La decisión firmada por el ministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera
modifica el artículo 3 y el párrafo de la resolución 0014-2016 que aprobó y autorizó la implementación del Plan de Acción para el Rescate del Parque y sirvió de base para iniciar la eliminación de las actividades agrícolas en esa zona. De acuerdo a la resolución, se otorga un plazo de 100 días para cosechar y o retirar los cultivos en desarrollo, para desmantelar las infraestructuras y equipos relacionados con los cultivos agrícolas y la pecuaria. De igual forma, quedan prohibidas las nuevas siembras. Solo se permitirá la finalización y retiro de los productos de ciclo corto que estuviesen sembrados al momento de publicarse la presente resolución, especifican los párrafos 1 y 2 del primer artículo de la nueva resolución. Transcurrido este plazo, el Ministerio retirará cualquier actividad que atente contra la integridad de este parque nacional en cumplimiento de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y la Ley 202-04 sectorial sobre áreas protegidas. El presidente de la Confederación de Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana, Confecomercio, Gilberto Luna, aseguró que el precio del pan depende mucho de los panaderos en estos momentos, porque el acuerdo que había entre el gobierno y los productores de la harina ya concluyó. Hay pan a 5, a 7 y a 10 pesos, porque si al panadero le queda harina del subsidio, el pan llega a 5 pesos, expresó Luna. Explicó que si concluyó el acuerdo del gobierno de subsidiar con 500 pesos cada saco, los panaderos no pueden seguir vendiendo pan a 5 pesos, porque el precio del trigo a nivel internacional ha aumentado constantemente. Asimismo, los productos de la canasta básica han aumentado más de un 50% en los últimos meses, de acuerdo al presidente de Confecomercio. Luna reiteró que si el gobierno tiene que subsidiar el aceite y otros artículos que están subiendo a cada momento, que lo haga, porque el pueblo se lo va a agradecer y también los comerciantes. Indicó que ha subido el precio del pollo, el aceite de soya, de los huevos, los embutidos, el arroz, la mantequilla, la harina, los aguacates enlatados, y todos han aumentado 3 o 4 veces desde que empezó la pandemia hasta ahora. La situación preocupa a los comerciantes del expendio de alimentos, cuyos negocios registran pérdidas significativas. Las centrales sindicales entregaron el pasado martes su propuesta de aumento salarial en un 40% al Comité Nacional de Salarios. Este aumento, correspondiente al salario mínimo privado no sectorizado, se sustenta en la pérdida del valor del salario real, de empleos y las alzas de los precios de la comida, servicios y medicamentos. Al hacer la entrega de la propuesta, las centrales explicaron que procuran iniciar un proceso escalonado de los salarios mínimos para recobrar el poder de compra perdido, ir acercando los salarios promedios de la economía al costo de la canasta básica. Los trabajadores estuvieron representados por los presidentes de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, Jacobo Ramos, y el de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, Rafael Pepe Abreu. La entrega de este documento constituye los primeros pasos para que el Comité Nacional de Salarios se siente a debatir con los empleadores, el gobierno y los empleados el aumento correspondiente al salario mínimo privado no sectorizado, que se discute y aumenta cada 2 años. La Presidencia de la República, la Comisión Permanente de Efemérides Patrias y la Fundación Héroes de Constancia, Maimón y Esterondo conmemoraron el pasado lunes el 62 aniversario de la gesta del 14 de junio de 1959 que pretendía derrocar la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El acto tuvo lugar en el monumento Mausoleo Héroes de Constanza, Maimón y Esterondo. Estuvo encabezado por la ministra de Cultura Carmen Heredia de Guerrero en representación del presidente Luis Abinader. El movimiento revolucionario 14 de junio se originó a partir de la decisión que tomaron 12 hombres y 2 mujeres valientes a toda prueba de organizar la insurgencia del pueblo dominicano contra el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Durante una reunión efectuada el domingo 10 de mayo de 1960 en Valverde Mao, los 14 fundadores del movimiento acordaron unificar las células espontáneas, dispersas y clandestinas que ya existían en diferentes puntos del territorio nacional contra el régimen autoritario y asumir el manifiesto y programa de los expedicionarios que fueron asesinados por las fuerzas militares del dictador dominicano. El acta constitutiva de la agrupación política precisa que los delegados eran Manuel Aurelio Tavares Justo, quien fue designado presidente, Rafael Faxas Canto Pipe, secretario general, y Leandro Guzmán Rodríguez, tesorero. Finalmente, luego de que en el año 2020 los premios Soberano fueron cancelados por primera vez en sus 36 años de historia, por decisión de la Asociación de Cronistas de Arte, Acroarte y Cervecería Nacional Dominicana,
Para dirigir todos los esfuerzos al combate del COVID-19, la noche del pasado miércoles se volvió a celebrar el premio que rinde homenaje al arte y la cultura dominicana. Para muchos, la gala de premios Soberano fue fría, pese a que la producción hizo un gran esfuerzo en uno que otros segmentos. Las limitaciones con las que trabajaron por el tema de la pandemia fueron notables. El segmento de la Patrulla 15, protagonizado por Ringo Martínez y Yossi Esteban, no tuvo desperdicios y conectó con el público. También los merengueros tuvieron su participación con Merengue al Cubo, que contó con la participación de Miriam Cruz, Fernando Villalona, Gabriel Omega, Héctor Acosta, El Torito, Manny Cruz y Eddie Herrera. Cabe destacar un homenaje al personal médico que se ha entregado a trabajar en medio de la pandemia. Asimismo, se le entregó un reconocimiento a la Orquesta Sinfónica Nacional por el 80 aniversario de su creación, recibidos por su titular José Antonio Molina, y el soberano al mérito al destacado humorista Felipe Polanco. La veterana locutora y actriz María Cristina Camilo era la preferida como la segura ganadora del Gran Soberano. Sin embargo, fue un homenaje a las artes escénicas el que le entregaron a la primera locutora profesional que tuvo el país. En la premiación cantaron Juan Luis Guerra, el artista puertorriqueño Yandil, entre otros. Varios artistas ganaron de a 2 premios Soberano la noche del martes, entre ellos Héctor Acosta, El Alfa, Jochi Santos, Manny Cruz y Elvis Martínez. La urbana Rosmaría fue elegida Revelación del Año. Entre las principales categorías premiadas con el Soberano están Manny Cruz como solista del año, colaboración del año 2019 Millonario con Romeo Santos y Elvis Martínez, colaboración del año 2020 El Juidero con Chimbala y Bulín 47, merengue del año 2019 Lámpara pa' mis pies de Juan Luis Guerra y merengue del año 2020 Santo Domingo de Manny Cruz. Asimismo, el concierto streaming del año fue para El Torito Mundial de Héctor Acosta y bachata del año 2019 El Beso que no le di de Romeo Santos y Kiko Rodríguez. Héctor Acosta ganó como orquesta merenguero del año, en tanto Gillo Sarante como salsero del año. El premio para el álbum del año 2019 fue para Utopía de Romeo Santos. En los renglones nominados en la televisión, ganó Revista Semanal de Variedades en 2019 y 2020, Jochi Santos con Es Temprano Todavía. Animadora de televisión, Carolina Aquino. El comediante del año 2019, Raymond Pozo. Comediante del año 2020, Fausto Mata. Youtuber del año, Santiago Matías. De igual forma, el programa Diario de Variedades 2019 y 2020 lo ganó El Show del Mediodía, presentador de televisión Nayoni Reyes y programa de humor El Show de Raymond y Miguel. En tanto, el bachatero Romeo Santos y Nini Cáfaro fueron galardonados con sendas estatuillas del Gran Soberano, principal distinción que otorga la Asociación de Cronistas de Arte en los premios Soberano. Cáfaro, al recibir el premio, dio las gracias por el reconocimiento a la trayectoria de 62 años en el arte. De su lado, el popular bachatero norteamericano de ascendencia dominicana, Romeo Santos, subió al escenario luego de una espera y dijo que era un inmenso placer para él recibir ese premio. En los honores vividos y juntos los dos vimos el amanecer. Yo no comprendo con tantas mujeres, me prefieres a mí. Por otro lado, yo con tantos hombres solo te quiero a ti. Quizás me hiciste una brujería que me tiene pensando noche y día en la cosita que tú me harías. Si conmigo estaría, pero tú dices que yo soy mala, que solo sirvo para darte ara. Esos son todos los malos consejos que te dio tu amigo Chimbala. Pensabas que yo me iba a morir, ay hombre, que si no era contigo no iba a ser feliz, ay hombre, pero si tú no me quieres, me quiere la otra, ay, ay. Y si te vas de la casa, vuelvo y meto otra, ay. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve.
Bueno, señores, hay varios casos que tienen los temas judiciales como los más abundantes, ¿no? En los titulares informativos, porque por una parte tenemos el caso del señor Mickey López y su familia, incluyendo a sus 2 hijos y a su esposa, diputada, acusada de lavado de activos proveniente del narcotráfico, según el Ministerio Público. Tenemos entonces el caso de la Lotería Nacional, del fraude de la Lotería Nacional, y una querella que las sedes han presentado contra varios exadministradores de la sede, contra el ex vicepresidente ejecutivo de la sede Rubén Bichara, y ahí involucran a unos cuñados del presidente Danilo Medina. Bueno, vamos a empezar por el caso del señor López. El caso del señor Mickey López es sumamente grave. De todos los casos, el que más tiempo tiene trabajándose como expediente. Está pues el Ministerio Público de La Vega, que siempre sustentó que estaba haciendo una investigación sobre las empresas de este caballero y de su familia, y tanto la Procuraduría de Lavado de Activos como el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de La Vega, ya formalizaron pues un querellamiento en el que sustentan que esta familia pues usaba la estructura que tenía para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Este es el tercer caso de gente que estuvo bastante activa en la campaña anterior, invirtiendo sus recursos, buscando posiciones políticas, que está judicializado. Recuérdense que está el señor Yamil de Padre Las Casas, que fue extraditado y que estaba haciendo campaña en Asua para el PRM. Está el caso del diputado Miguel Gutiérrez, que fue apresado en Miami, junto después con sus hermanos, acusado también de una red internacional de narcotráfico. Y está el caso de Mickey Lama, de este señor Mickey López. Entonces, ¿qué pasa con este caso? Ahí, hay cosas que después pueden desprenderse e irse desarrollando. Pero cuando menos podemos adelantar una lección importante. Señores, los políticos tienen que evitar abrirle espacio a este tipo de personas. Desde que hay gente que tiene esta disposición de venir a gastar grandes cantidades de recursos, buscando cercanía con los candidatos que tienen posibilidades de ganar, buscando espacios de poder. Todo eso es para ponerlo a favor de lo que viven, que en el fondo es del crimen. En el fondo es del crimen. Entonces, hacer política, promover cambios, empujando en cierta medida a este tipo de personas, después puede tener un efecto muy negativo para la sociedad. Ese es en el caso del señor López, que es un caso que está judicializado ya formalmente en la República Dominicana. Tenemos entonces el caso del fraude en la Lotería Nacional, a la vista de todos,
en el sorteo del 1 de mayo, cuando se intentó engañar con un número 13 que lo tenía la locutora que leyó el sorteo y que el no vidente simuló pasárselo. Luego ambos admitieron que fueron contactados para hacer ese fraude, que ese fraude se iba a llevar a cabo el 10 de abril, pero no se pudo, se pospuso, se llevó a cabo y eso involucra pérdidas para el sector de la banca por más de 500 millones de pesos, hablando de lo que se perdió aquí y de lo que se perdió en los Estados Unidos. Y era claro que eso no podía hacerse sin que quienes estaban a cargo de la Lotería Nacional no estuvieran involucrados. Ciertamente fueron ya apresados, se les han conocido medidas de coerción y el Ministerio Público dice que tiene evidencias de que el administrador y varios de los ejecutivos de la lotería estaban involucrados en el fraude. Lo de las sedes es una querella. Todavía eso pasa por un proceso de investigación. Dice, pues, el presidente ejecutivo, el vicepresidente ejecutivo del Consejo de la Sede, el señor Astacio, que desde que iniciaron la gestión se produjeron unas investigaciones y que esos hallazgos determinaron un nivel de fraude y ellos entonces han procedido a someter a la justicia pues a una cantidad de personas. Primero, ellos habían hecho una rueda de prensa haciendo la denuncia del supuesto fraude. El Ministerio Público los llamó a capítulo y 3 días después de hacer la denuncia, entonces han producido un querellamiento en este caso. Habrá que ver qué pasa con esto, porque aunque ellos alegan que están basados en una auditoría, hay que ver si esa auditoría se agotó con los procedimientos del lugar en el que las personas que fueron investigadas tuvieron la oportunidad en las instituciones que dirigieron de pues responder cualquier tipo de cuestionamiento que se hiciera sobre esa auditoría, porque una auditoría conlleva eso. Si eso no se ha hecho, no es auditoría, es un levantamiento, pura y simple. Por otra parte, hay que ver la calidad después en justicia, porque usted puede disponer de una auditoría para cualquier fin. Ahora, para fines judiciales, entonces el precedente ya establecido en varias decisiones del Tribunal Constitucional es claro, tienen que provenir de auditorías de la Cámara de Cuentas. Vamos a ver qué pasa, porque uno no sabe si esto también sea una salida al hecho de que 10 meses después las sedes todas están en peores condiciones, las 3, que como fueron recibidas con un incremento de las pérdidas, que los informes de la Dirección General de Presupuestos, tanto el del primer trimestre de este año como el de abril, comprueban que se trata de un barril sin fondo que ya para abril representaba, digamos, mayor cantidad de recursos consumía que el Servicio Nacional de Salud. Tendremos oportunidad porque este es un caso que tendrá un largo plazo de ver qué tan sustentado está esto, si esto no es una salida del momento en relación con la situación crítica que tiene el sector, que es una de las preocupaciones, tiene que ser una de las grandes preocupaciones del gobierno, que además firmó un pacto eléctrico, que además tiene los desafíos de una reforma fiscal, que con un sector eléctrico en esas condiciones, pues tiene
es difícil sacar a camino cualquier propuesta fiscal. Ya veremos qué pasa con esos casos. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Estamos hablando de la alza de salario, de la posibilidad de una alza salarial y del tema inflacionario. Y nuestro equipo conversó con el profesor Antonio Siriaco Cruz, profesor y economista Antonio Siriaco Cruz, sobre estos temas. ¿Cree usted factible un incremento salarial en el sector privado de un 40%, como lo han propuesto las centrales sindicales en los inicios de las negociaciones para revisar el salario mínimo privado? Yo pienso que en esta situación, donde precisamente estamos aún en un periodo pandémico, hay que ser prudente con respecto a las demandas salariales. Si bien es cierto que ha habido un impacto importante en la clase trabajadora, pero no es menos cierto también que el tejido empresarial en la República Dominicana es un tejido formado por MIPYMES, por pequeñas empresas, con muchas dificultades. Yo creo que hay que ser moderado y que en caso de que se llegue a un acuerdo, que es lo normal, que se puedan establecer acuerdos sobre la base de aquellas empresas que le ha ido bien en la pandemia, puedan comenzar a incrementar salarios, pero hay otras evidentemente que se deben posponer. Yo creo que lo que amerita en estos momentos es un gran acuerdo entre el sector patronal y el sector de los trabajadores, en el sentido de que cualquier acuerdo sea sobre la base de una moderación salarial, de tal manera que en ambos casos se reconozca que ha habido impactos importantes en este periodo de la pandemia, porque si hay un elemento común en todos nosotros es que la pandemia nos ha afectado, y es evidente que hay también empresas que han sido más afectadas que otras, y esas empresas que le ha ido bien, esos sectores que le ha ido bien, deben de tomar la iniciativa de mejorar salarios a los trabajadores, pero hay otras evidentemente que no pueden en estos momentos. ¿Cómo siente el desempleo en una economía con bajo flujo turístico y disminución parcial de las actividades por nuevas restricciones para enfrentar la pandemia de COVID-19? El gran reto que tiene este gobierno es la creación de empleo. Entendemos nosotros que en un primer momento, incluso en el programa de gobierno de este gobierno, se hablaba de la creación de 150.000 empleos anuales. Yo creo que eso es una iniciativa que es difícil de alcanzar después de esta pandemia, y creo que el reto del gobierno es no solamente crear empleos, sino también que los empleos que se han destruido, que se han perdido producto de la pandemia, recuperarlos. Y entendemos que eso es un gran reto. Yo creo que en estos momentos incluso informaciones oficiales datan de que hay más de 100.000 trabajadores que no han podido recuperar sus empleos. Incluso el mismo Banco Central no ha dado las estadísticas del primer trimestre de este año con respecto al comportamiento del mercado laboral. De manera que yo creo que uno de los retos que tiene este gobierno, no solamente crear empleos, sino también recuperar los empleos que se han perdido. Yo creo que esa meta de 150.000 empleos anuales es difícil que se alcance. ¿Qué recomienda usted para contener la carestía de los alimentos y los materiales de construcción? Yo pienso que el gobierno está pasando por una situación difícil. El incremento en la inflación es una inflación importada, un incremento en el precio de los materiales de construcción, en las materias primas. Creo que el gobierno tiene que proteger la canasta básica familiar. Creo que el gobierno sí tiene que subsidiar algunos elementos y costos importantes o insumos importantes que constituyen costos, no solamente en la construcción, sino también en
la canasta básica tiene que hacerlo. Lo ha hecho con la harina para que el pan no se incremente de precio. Yo creo que todo esto sería una medida transitoria en la medida, evidentemente, que esto pase. De manera que el gobierno tiene que focalizar los subsidios en insumos importantes para que esto no tenga un efecto devastador en los salarios de la población dominicana y evidentemente productos y bienes y servicios tan importantes que de la canasta básica y también la vivienda no se incrementen de precio de manera exorbitante. Bien, señores, vamos a una pausa, retornamos en breve. Bueno, señores, tal y como lo hizo Francisco Domínguez Brito en el 2016, la actual gestión de medio ambiente, el actual ministro de Medio Ambiente, el doctor Orlando Jorge Mera, pues ha vuelto a tratar de lograr una protección de Valle Nuevo y ha reiterado una serie de medidas que después de la salida de Francisco Domínguez Brito de Medio Ambiente no se le había dado la continuidad necesaria. Algunos hablan de que se revirtió incluso la situación. El caso es que a partir del miércoles de la semana pasada ya no podrán penetrar instrumentos de labranza, semillas, ni maquinarias al área de Valle Nuevo, que además se dará un plazo de 100 días para que se coseche lo que está sembrado actualmente. Y ya a partir de ahí no se vuelve a permitir más siembra. Se buscará reubicar a personas que han estado ahí en Valle Nuevo desde antes que eso fuera declarado parque nacional. De hecho, hubo un proyecto que se hizo con Francisco Domínguez Brito, creo que Villa Popi se llamaba, y ahora hay que completar todo eso. Ha sido muy positivo esta decisión de Orlando Jorge Mera, que la anunció esta semana. Ojalá que se haga cumplir, porque si no protegemos nuestros recursos naturales, si no protegemos el medio ambiente, cualquier nivel de desarrollo económico pues es insignificante, porque todo lo que se logre sobre la base de destruir las condiciones para la vida humana, pues es nefasto, es nefasto. Es decir, que hay que vivir, pero hay que vivir de manera armónica, de manera sustentable. Así es que muy bienvenidas estas medidas que ha anunciado Medio Ambiente. Por otra parte, la procuradora Miriam Germán esta semana ofreció dos informaciones importantes. Una relativa al tema de los recursos. Ella advirtió que el Ministerio Público no cuenta con los recursos necesarios para asumir la cantidad de expedientes que tiene, más de 500 y llegándole más, que no tiene el personal también necesario para hacer esos expedientes con la fortaleza, el rigor necesario para que no se caigan, que hay un tema de recursos que resolver si queremos
una justicia más eficiente. Ella advirtió eso con más cuidado que como yo lo estoy presentando, pero en el fondo esa fue su advertencia. También pues hizo referencia a los cuestionamientos del Observatorio del Justo Proceso. Yo creo que también en esta parte ella fue sincera, porque ella admitió que el filtrar expediente, el filtrar información es un hecho negativo, solo que ella dice que hay gente que lo critica ahora que no lo criticaba en el pasado, pero bueno, si no lo criticaban en el pasado no quiere decir que eso justifique que ocurra en el presente, y creo que en eso hay un punto de coincidencia entre ellas y lo que están haciendo este cuestionamiento. Que creo que los que hacen el cuestionamiento saben que esas filtraciones constantes que se producen del Ministerio Público ocurren a pesar de la magistrada Miriam Germán, que no creo que comparta ese tipo de cosas. Buenas noches a todos.